El objeto del mismo es precisamente declarar el interés parlamentario de la identificación y rescate de los restos de nuestro comprovinciano José Edgardo Morocho Córdoba, restos que fueron encontrados e identificados posteriormente en el conocido Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán, como víctima de secuestro y desaparición forzada durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar. Es un proyecto de declaración que ingresamos en el año 21, si no me equivoco, en agosto precisamente del año 21, cuando tomamos conocimiento de esta noticia, de la identificación de estos restos óseos, en lo que fue una de las últimas identificaciones realizadas a partir del rescate de lo que queda o de lo que quedaba de las personas que fueron arrojadas en el Pozo de Vargas. Vale decir también que ya se cerró el trabajo en el Pozo de Vargas, pues llegó ya hasta la última capa del mismo, o sea, hasta el fondo del pozo. Y solicité que se incluyera este proyecto de declaración en el plan de labor, porque justamente el próximo 30 de agosto es el día que se conmemora como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de una resolución de la ONU, y considero que más allá de una efemérides, es pertinente, es necesario reconocer lo sucedido en nuestro país una vez más, y el por qué lucharon aquellas personas, aquellos jóvenes y adultos de todos los ámbitos organizados de nuestra sociedad. Lo hicieron en defensa de los derechos, en rechazo de un plan sistemático, económico y social de exclusión, de destrucción del aparato productivo, de destrucción de la industria nacional de nuestro país, del endeudamiento, del empobrecimiento. Cabe decir también que se ha definido a las desapariciones forzadas precisamente como crímenes de lesa humanidad, es decir, que no prescriben además, señora presidenta. El crimen de la desaparición forzada está caracterizado por constituir cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo u autorización, que es seguido de la negativa a reconocer qué sucedió con esa persona. Reconocer, memorar lo que significa la desaparición forzada se inscribe además, señora Presidenta, en el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y las libertades. Hablan mucho, pero bueno. Las desapariciones forzadas, tal como lo señala la Resolución General de la ONU al que hice referencia, fueron principalmente el producto de dictaduras militares generalmente, pero pueden perpetrarse, de hecho así ha sucedido, en gobiernos constitucionales, en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como modo de represión política al oponente. Esto en nuestro país lo ha descrito la escritora y periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en Democracia, donde hace un recorrido por las 4 décadas de violencia institucional en nuestro país. Tenemos ejemplos de ello. El caso de la segunda desaparición de Jorge Julio López, víctima y testigo en un juicio de lesa humanidad. O la desaparición de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería Nacional. Y si no, señora Presidenta, y justamente hoy, en la fecha, podemos ir un poco más atrás en la historia contemporánea, porque justamente hoy es el aniversario del secuestro y posterior desaparición
del joven militante de la Juventud Peronista y de la Resistencia Peronista, Felipe Vallese. Año 1962, durante la presidencia de José María Guido. Su cuerpo finalmente nunca apareció y se constituyó lamentablemente en uno de los primeros desaparecidos de nuestra historia reciente. Por eso, el que hoy tratemos este tema, justamente cuando hay un clima generalizado de, si se quiere, de desinterés, de complicidad y de desprecio por las luchas que distintas generaciones en nuestro país llevaron adelante precisamente por más justicia social, por más igualdad y equidad, por desprecio inclusive al sistema democrático que a diario leemos, escuchamos que se manifiestan desde distintos sectores políticos que incluso aspiran a la presidencia de la Nación, señora Presidenta. Por eso considero que quienes tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades políticas, sin distinción de banderías, no podemos dejar pasar ese tipo de discursos, mucho menos podemos tolerar prácticas, posturas que hagan apología de un terrorismo de Estado. Ahí es que para nosotros radica el valor de lo que tratamos hoy, porque también, como ya lo dije anteriormente, y sobre todo es una forma de alertar, de prevenir, de trabajar, de comprometernos por nunca más terrorismo de Estado que implica finalmente en la figura más horrorosa la desaparición forzada del que piensa distinto. Y paradójicamente, señora Presidenta, entendemos que todo ese discurso se rompe, se penetra, se parte cuando se identifican los restos de personas que fueron desaparecidas. Cuando se restituye un hijo que fue producto de nacido en cautiverio de sus madres, que lo fueron de bebés, pero que hoy son personas de más de 40 años, cuando se identifican a los niños pequeños que fueron arrancados de sus familias durante la última dictadura militar. Entonces, cada vez que aparece esta restitución, esta identificación, es un mensaje y un grito a la sociedad de que esto sí ocurrió. Y en el orden general, señora Presidenta, las identificaciones hacen que como sociedad podamos ver que efectivamente no solo que sucedieron, sino que digamos, como reitero, que no queremos más eso. Por eso, señora Presidenta, cuando el 12 de julio de 2021, Josefina Molina, que es querellante, familiar y querellante por la causa de investigación de lesa humanidad Pozo de Vargas en Tucumán, emite un comunicado donde anuncia que después de 46 años se pudieron identificar restos óseos de un compromisiano nuestro, José Edgardo, conocido llamado como Morocho Córdoba, que había sido víctima, como dije, del terrorismo de Estado. Ahí nos invade una mezcla de sensaciones, ¿no? Entre alegría, por un lado, tristeza tremenda y sobre todo el horror. Entonces la identificación que se logró a través de los estudios genéticos que fueron realizados por el EAF, que es un prestigioso equipo argentino de antropología forense, se hicieron sobre los restos, a veces muy pequeños, mínimos, restos óseos recuperados en este pozo, por el arduo y trabajo constante del colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, el CAMIT. Allí hubo una perseverancia de muchísimos años en el trabajo, con recursos, sin recursos. Recordemos también, señora Presidenta, que gracias a este trabajo de científicos comprometidos, también hubo otro caso de un catamarqueño de Belén,
que fue identificado en Pozo de Vargas anteriormente, que es el caso de Juancito Carreras, desaparecido también en el 76, estudiante en la provincia de Tucumán. Ya sus familiares pudieron traer desde allí sus restos, trasladarlos, ya descansan en Belén. Y sobre José Edgardo Morocho Córdoba, quiero compartir en la sesión lo que hemos podido reconstruir de su vida, de sus noticias, porque cuando nos enteramos de esta situación nos pusimos en contacto con los organismos de derechos humanos del NOA, la Casa de la Memoria de Catamarca, y tenía 24 años cuando fue secuestrado por primera vez. Fue el 3 de noviembre de 1975, fue secuestrado de su domicilio en la calle Chacabuco 470 de San Miguel de Tucumán. Dijimos por primera vez porque en esa ocasión inmediatamente fue trasladado a jefatura de policía y al día siguiente, a la noche, fue liberado por acciones de su hermano, gestiones de su hermano Marco Aurelio de Ramón Córdoba. Luego, José Edgardo continúa con su vida, retoma su vida cotidiana. Él era estudiante de abogacía, trabajaba como preceptor en un colegio privado, José Estrada, de Tucumán, precisamente de la capital, y vuelve el 17 de diciembre a ser secuestrado en la calle, en la vía pública, cuando salía de trabajar al mediodía, salía del colegio, y en la calle Corrientes, el colegio quedaba en Corrientes al 900, y en la esquina de Catamarca y San Juan es levantado, es interceptado por un grupo de hombres de vestidos de civil que descienden de 3 vehículos y se lo llevan. Todo esto fue observado por operarios de la empresa de Chincota, que justamente estaba en esa misma esquina en esa época en Tucumán, y fue declarado en juicio. Asimismo, también el personal del colegio, y relato esto para que veamos cómo se actuó, ¿no? Informó que por la mañana unas personas habían estado preguntando por él ahí en el colegio, y bueno, precisamente lo esperaron a la salida de su trabajo, donde lo interceptaron. Se cree, se conoce por algunos testigos que fue trasladado al centro clandestino de detención que funcionaba en la jefatura de policía. Y bueno, como en todos los casos, para dar con su paradero, sus familiares hicieron todo tipo de averiguaciones, de gestiones sin resultado. Mire, por declaraciones de su madre, se supo que recurrió al arzobispo de Tucumán, Blas Victorio Conrero. La deriva con el sacerdote Luis Randisi. Los menciono porque, bueno, Tucumán está muy vinculado a nosotros. En aquellas épocas muchos de nosotros hemos estudiado en esa ciudad, conocemos el rol que llevaron adelante estas autoridades eclesiásticas, ¿no? Y tras averiguaciones y no lograr nada, con resultados contradictorios, finalmente supo, por testimonio se conoce que la mamá supo que a través del capellán del ejército de Catamarca, que su hijo en algún momento había permanecido en otro centro clandestino de detención, el de Nueva Baviera. Hago referencia a ese recorrido que se ha conocido en juicio, y debo mencionar que el sitio Pozo de Vargas es un pozo de agua que fue construido por los ingleses para poder proveer a los ferrocarriles en aquellas épocas, pero luego, bueno, fue convertido en un pozo de agua de una finca que pertenecía a Vargas, de ahí el nombre, y ese pozo se convirtió en una fosa común del que se han recuperado restos de más de 120 cuerpos de detenidos desaparecidos en la etapa de la última dictadura militar. Desde el 2012 viene trabajando, o se trabajó hasta que se cerró la etapa de investigación ahora hace poco, porque por trascendido, por rumores, se conocía que
que en ese pozo tiraban gente, como solían decir algunos vecinos. El paisaje de la zona cambió muchísimo desde aquel tiempo, que eran más, sobre todo quintas, plantaciones de limones. Eso está totalmente urbanizado ya ahora. Y tuvimos la oportunidad de visitarlo y de conversar con Gloria Colaneri, que es la jefa de peritos del Pozo de Vargas, en 2017, en septiembre del 2017, y ella nos comentaba del largo trayecto que significó ese trabajo, muchos años para obtener resultados en las excavaciones del pozo, tantas veces que casi tuvo por caerse la investigación y el proyecto porque no encontraban nada, hasta que, como ella dijo textualmente, hasta que el pozo comenzó a hablar, a contarnos el horror de las muertes allí ocurridas. Y esto, señora presidenta, es lo que pretendemos, ponernos en esa situación. Imaginemos un pozo de 40 metros, que es como un edificio de 10 pisos. Ahora lo imaginemos como enterrado, ¿no? Y por último, imaginemos que en las paredes, en las distintas capas, hasta el final, hasta el fondo de ese pozo, donde hay material de construcción, donde hay cemento, donde hay agua, donde hay todo lo que se fue arrojando en distintas etapas, en distintos años, allí está tapizado de restos óseos. Cuerpos amontonados en el pozo del fondo de Vargas. De allí se extrajo las muestras y después la identificación posterior a la que hice de referencia de José Edgardo Morocho Córdoba, catamarqueño, nacido en Chumbicha, con familia en Catamarca, con familia directa, con familia política y con todo respeto hacia sus familiares. Podemos decir que la verdad que los detenidos, desaparecidos, ya no son de sus familiares, son de todos, son de la sociedad argentina, de la sociedad catamarqueña, porque este ataque a la resistencia que hubo, como dije, a ese plan sistemático que se aplicó para efectivamente llevar adelante una política económica de expoliación, de exclusión. Por eso es que decimos que pertenecen a todos, por eso es que propusimos que se tratara este proyecto justamente en el día del primer, o conocido casi como el primer detenido desaparecido, Felipe Vallese, a pocos días de conmemorarse el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, porque este es un mensaje, entendemos, señora presidenta, hacia los discursos negacionistas, que en la actualidad pretenden ocultar, negar, ignorar que esto ha sucedido, que sucede, que puede volver a suceder. Y entiendo que siempre, señora presidenta, estará ahí la identificación como antorcha de esa verdad. Por todo esto, muchísimas gracias, señora presidenta, y es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.